Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin .com. Y queremos ahora pasar a platicar, doctor, si le parece, algo con respecto a los instrumentos ópticos. ¿Nos puede informar, por favor? Sí, con mucho gusto. Un instrumento es algo que te permite medir algo o que te permite conocer algo de físico, químico, biológico, de lo que está sucediendo. En particular nosotros los ópticos trabajamos con instrumentación que tiene que ver con la manipulación de la luz, por eso es óptica, ¿no? Los instrumentos ópticos más comunes con los que la gente tiene contacto es la lupa. La lupa no es más que un microscopio simple. Una lupa no es un instrumento que te permite ver, manipular esa luz que viene reflejada del objeto, pasa por la lupa y la amplifica. La amplifica para que uno pueda ver detalles del objeto que estás mirando, ¿no? De ahí tenemos el microscopio compuesto, que ya es un instrumento más sofisticado para hacer la misma función, la amplificación de un objeto. Otros instrumentos que son interesantes, pues es el telescopio. El telescopio, a diferencia del microscopio, lo que hace es acercarte formarte una imagen de un objeto que está muy lejos de nosotros. Pero al final de cuentas lo que está haciendo es manipular luz, también luz con los elementos que tiene el telescopio o el microscopio o los instrumentos ópticos, ¿no? Sí, ¿cuáles son los elementos más comunes en un instrumento? Lentes, espejos y prismas. Muy bien. Usted menciona que los instrumentos, digamos, cada uno tiene una función específica. ¿En qué se pueden diferenciar, por ejemplo, en el acomodo de las lentes? ¿O cuál es el fundamento del uso de estos instrumentos? Cuando la luz viaja de su fuente de emisión y pasa a través de un medio, uno puede predecir cómo se va a propagar la luz después de que pasa por el medio. Y si tanto la luz como los medios fueran perfectos, por ponerte un ejemplo, cuando uno forma con la lupa, que era muy común, focalizarla sobre el papel y hacer el hoyito quemándolo, lo que uno debería de tener, si fueran perfectas, es un punto, no una mancha como sucede con la lupa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que busca uno con un instrumento óptico? Como hay imperfecciones, ya sea que la luz no se propaga de manera exacta, sino de manera dependiendo de algún parámetro como la curvatura, el espesor o el material con el que está hecho. Sí. Entonces lo que uno busca es tener el instrumento que mejor se adapte a la aplicación. Por ejemplo, en el caso de un microscopio uno quiere ver la imagen amplificada, pero sin distorsión, sin modificación del color del objeto que estoy mirando. No quiero que haya imágenes borrosas. Eso es lo que de eso depende un microscopio. En general todos los instrumentos, va a depender el número de elementos, la cantidad de elementos, el número o la forma de los elementos, dependiendo de cuál sea la aplicación. Okay. En el caso, por ejemplo, de los microscopios, es muy común ver objetivos que dicen acromáticos. Un objetivo acromático lo que quiere decir es que corrige el color. Sí. Y son de los elementos ópticos más comunes, ¿no? Un elemento corrector de color. Pero en el caso de un telescopio, cuando uno ve un objeto en el cielo, está lejísimos. Claro. Entonces lo que uno quiere es tener un instrumento lo suficientemente grande para captar la mayor cantidad de luz que venga de ese objeto. Entonces ahí lo mejor es utilizar espejos. La ventaja del espejo es que lo puedo hacer tan grande como sea posible. A diferencia de una lente, la luz que pasa por la lente va a haber refracción, va a haber reflexión y va a haber absorción. Okay. Entonces yo pierdo luz cada que pasa por un elemento óptico tipo lente, y con los espejos no sucede esto. Inclusive tú vas a escuchar, con tu programa has de haber escuchado a más de un astrónomo que quieren, entre más grande el telescopio es mejor, sí, claro. Porque lo que quieren es colectar más cantidad de luz, ¿no? De eso depende, de la aplicación depende si uso espejos, si uso lentes o si uso prismas. Okay. Va a depender de si quiero formar imágenes o solo quiero concentrar luz. Por ejemplo, los sistemas ópticos que se ocupan para
para utilizar energías renovables, es decir, toda la luz que llega del sol la concentro en un punto. Entonces no me importa que tenga aberraciones, no me importa que llegue con los colores desfasados o fuera de foco, ¿no? Ahí lo interesante es nada más, meramente la captación, ¿no? La concentración de la luz, ¿no? De la luz. En el caso de la computación óptica, también hay, la mayoría de los sistemas ópticos no son para formar imágenes, son sistemas para mandar información, entonces casi que no te preocupas por estos fenómenos dentro de la óptica se conocen como aberraciones, son los defectos que tiene el elemento óptico que está manipulando la luz. Eso es una aberración. Y hablando ahora usted de los instrumentos ópticos, creo que es importante mencionar que el doctor también tiene líneas de investigación enfocadas a trabajar con organismos biológicos, y al mismo tiempo usted está está evaluando características de los ojos de estos organismos. ¿No es así, doctor? Es importante mencionar que el ojo es uno de los elementos ópticos más maravillosos que existen en la naturaleza, ¿no es así? Sí, digo, a mí me llama mucho la atención las cosas naturales, por eso estudié física. Cuando era joven hubiera preferido haber estudiado química, pero bueno, estudié física por la razón que haya sido. Uno de los instrumentos que más estudian los ópticos, y es parte de los cursos, es el ojo humano. Hay muchos modelos para el ojo humano. El ojo humano uno lo puede estudiar como un elemento, como un sistema refractor, es decir, formado por 3, 4, 5 superficies, 6 superficies, depende del modelo que uno vea. Pero ya es desde el punto de vista óptico, es un sistema óptico complejo. Pero revisando hay una cámara que se conoce como cámara oscura. Una cámara oscura no es más que un hoyito muy pequeño comparado con la luz que vas a hacer pasar por el hoyito, y hay un plano donde se forma la imagen. Esta cámara, que se conoce así como cámara oscura, se le llama cámara porque la imagen que forma no es una imagen derecha, es decir, si yo te veo ahorita, yo te veo derecho, sí. Pero si te viera a través de una lupa, te vería invertido. Okay. Y ese es nuestro concepto de lente, que siempre que vemos algo invertido, es una lente o es un espejo. Este hoyito tiene esa función de formar imágenes invertidas, se conoce como cámara oscura. Y en la literatura está reportada desde hace 2000 años, la reportó Ptolomeo II en el año 1000 a.C. Da Vinci la cita, en la época de los pintores famosos se dice que la usaron. Y bueno, es muy controversial quién es el que inventa la cámara oscura. Pero lo más, como decíamos los niños cuando jugábamos canicas, lo más chiraspelas es que este hoyito, esta cámara oscura la tiene un crustáceo que se llama el Nautilus. El Nautilus es un animal de profundidades del orden de 200 metros, es típico de Australia, y su ojo es un hoyo, es un hoyito, es una cámara oscura, y está demostrado que forma imágenes invertidas. Entonces a mí por eso me sorprende, ¿no? Porque te lo platicaba antes de que entráramos al aire. Siempre me he hecho la pregunta de si inventamos o descubrimos, y creo que seguimos descubriendo. Entonces basta. Parece un ejemplo claro, ¿no? De esto que usted menciona, el Nautilus. Sí, el Nautilus, y por eso ¿quién se lleva las flores o los aplausos por haberla inventado? Pues yo creo que todos, ¿no? Porque todos hicieron su aportación, pero ahí estaba, desde hace 5 millones de años, ¿no? ¿Qué ocurre con el Nautilus? ¿Cómo usted llegó a trabajar con ese organismo? ¿Usted qué hace exactamente con el Nautilus, doctor? Con el Nautilus no trabajo. Yo simplemente describo, es decir, hago la óptica del ojo del Nautilus. Es decir, la cámara oscura está descrita para sistemas en el aire. Es decir, en el aire se sabe qué tan grande tiene que ser el hoyito para que forme una imagen invertida. En el caso de un Nautilus, que es un ser vivo que vive en el agua, las dimensiones del hoyito son diferentes y el lugar donde se forma la imagen es diferente. Y hay preguntas, que uno se hace. Por ejemplo, nosotros parpadeamos para limpiar el ojo. ¿El Nautilus qué hace para limpiar su hoyito? Yo me lo pregunté, dije, ¿qué hace el Nautilus para limpiar? Pues tiene una membrana. Tiene algo que excreta para que le mantenga limpio el hoyito. Es una glándula. Sí. Tiene una glándula excretoria en la que está excretando un fluido que hace que limpie el hoyito y pueda formar. En realidad, las imágenes formadas por un hoyo como el de la cámara oscura son imágenes de mala calidad. Pero para el caso de Nautilus es suficiente. Él solo busca objetos para comer
y para que no se lo para coman. poder escapar. Y para poder Es lo que escapar. estamos mencionando, ¿no? Fuera del aire, a nuestro público le comentamos, estamos platicando también de las características ópticas que tienen los distintos ojos de los vertebrados, por ejemplo, en nuestro caso, y me comentaba el doctor que comúnmente a él le preguntan, el que trabaja con óptica, le preguntan que cuál es el ojo más complejo, o el mejor ojo. El mejor ojo. Me parece que le preguntaban, ¿verdad? Pues generalmente tenemos la idea de que quienes ven mejor tal vez son las águilas, pero aquí vale la pena hacer esa reflexión. El mejor ojo para qué y en qué momento y bajo qué condiciones, ¿no? Sí, somos seres vivos que evolucionamos y nos adaptamos a nuestras necesidades, y nuestras necesidades básicas son la sobrevivencia, la reproducción y el sobrevivir, ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso se desarrollan todos nuestros sentidos, en particular el de la visión, cuyo elemento que le ayuda a la visión es el ojo, como instrumento óptico. Entonces, todos los ojos evolucionaron para darle es decir, para satisfacer las necesidades del ser vivo. Entonces, ¿cuál es el mejor ojo? Pues el de cada uno de los seres vivos, ¿no? Así es. O sea, el ojo de un ser humano dentro del agua es pésimo, el ojo de un pez fuera del agua es pésimo, el ojo de la mariposita nocturna en condiciones de día es pésimo porque no ve, el ojo de la mosca en condiciones nocturnas pues es pésimo porque no ve. Entonces el mejor ojo es el que tiene cada uno de los seres vivos, ¿no? Y luego los seres vivos, pues algunos somos medio mañosos, ¿no? Los seres humanos hemos ido desarrollando instrumentos ópticos que nos facilitan ver de noche. Claro, ¿no? y que nos permiten pues quizás acceder a ciertas condiciones de baja luz, tal vez, como usted lo menciona, algunos, me parece que las cámaras que luego utilizan con infrarrojos, cámaras o telescopios, lo mismo que estuvimos platicando en el inicio de nuestro programa, pues sí, básicamente nosotros hemos hecho extensiones de nuestros sentidos ópticos, ¿no? Es importante también, por ejemplo, hacer diferencias entre depredadores y presas, tal vez. La mayoría de las presas tienen los ojos, en el caso, por ejemplo, de los herbívoros, tienen los ojos a los costados, ¿no? Para poder estar atentos si viene algún individuo, algún cazador. Y en cambio, por ejemplo, los cazadores, leones, por ejemplo, hienas, los tienen al frente como una visión binocular, ¿no es así, doctor? Sí, y fíjate que también algo que ahora estoy estudiando un ojo que se llama el ojo de la lagartija gecko. Es una lagartija típica de Marruecos, del área de África. Y son varios tipos de lagartijas, y hay dos, la lagartija gecko tipo casco y la lagartija gecko normal. En condiciones de mucha iluminación tienen una pupila como la nuestra, dilatada, grandota, pero en condiciones de poca iluminación. Y en condiciones de mucha iluminación se vuelve una rendija con 4 hoyos pequeños. Okay. A mí me llamaba la atención por qué 4 hoyitos. Porque no es común, ¿no? La mayoría de las pupilas se dilatan hacia cosas más chiquitas, pero mantienen su geometría. Y resulta que la lagartija gecko puede sensar ultravioleta, un tipo de luz que nuestro ojo no puede percibir. Claro. Y además que si entra nos es dañino, ¿no? La lagartija gecko lo puede percibir. Y bueno, revisando estudios de biología, que por cierto hay muy pocos biólogos haciendo estudios de ojo, la mayoría son europeos, son suecos, encontré que dentro de las mismas familias de animales, por ejemplo, hay, en el caso de los perros, la mayoría de los perros tienen un ojo con pupila circular y solo tienen 2 tipos de sensores es decir, no forman tantos colores como el humano. Claro. Pero hay lobos y hay zorros que tienen pupilas que son tipo como la del gato, tipo elípticas, y está demostrado que tienen muchos más sensores que el perro. Entonces el perro, el zorro y el lobo, que son de la misma familia, no comparten el mismo instrumento óptico, el mismo carácter, el mismo tipo de ojo, ¿no? Sí. Es decir, el lobo el lobo puede ver de noche y el perro no. Muchísimas gracias por escucharnos a todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo a todas las personas que están aquí atentos, enviándonos sus saludos y sus comentarios. Les recuerdo que la siguiente semana estará con nosotros el doctor Omar López Cruz del Instituto Nacional de Astrofísica también, hablando de agujeros negros, así que desde ahorita, si quieren ir enviándonos sus preguntas, pues estamos dispuestos a discutirlas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.